Puede parecernos que al leer estos dos distintos episodios de la Sagrada Escritura, esta entre en contradicción. Cuando hemos tomado esa lectura del libro del Éxodo y se detalla hasta el más mínimo detalle, valga la redundancia, acerca de la cena pascual, de cómo se ha de comer, cómo ha de ser el cordero, etc. Y este espíritu libre, vamos a decir, que se nos manifiesta en el Evangelio, cuando los discípulos, un sábado, recorriendo la Galilea, pasan en medio de un sembrado y toman espigas para comérselas porque tenían hambre. Y parece que nuestro Señor Jesucristo desautoriza la misma ley antigua acerca de la sacralidad del sábado. Pero nada más lejos de la verdad y de la realidad del texto, sino que Dios, nuestro Señor, ha querido darnos su ley y sus mandamientos, sus preceptos, como vía segura, como camino cierto para alcanzar la vida eterna y agradarle en nuestras acciones. Los mandamientos de Dios no coartan nuestra libertad, sino que la llevan a la plenitud. Nos hacen más hombres, porque nos hacen más semejantes a Dios nuestro Señor. Nos dan plena libertad sobre el mundo y sus modas, sobre el demonio y sus tentaciones, y sobre nuestras propias pasiones y el amor propio. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Qué quiere enseñar a esos fariseos que le increpan porque los discípulos no cumplen el sábado? Pues el Señor, en primer lugar, lo que quiere manifestar es que Él es el Señor del sábado, que ahí está alguien que no es un cualquiera, no es un profeta, no es un legislador, no es meramente un escriba del templo, sino que Él tiene la autoridad divina para dispensar a aquellos discípulos del cumplimiento de la ley debido a las circunstancias que en aquel momento sentían hambre. Jesús se manifiesta como el Señor del sábado. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Él que ha puesto esta ley en nuestro corazón, lo que llamamos ley natural, que se puede resumir en aquello de haz el bien y aquello que no quieras para los demás, aquello que no quieras para ti no se lo hagas a los demás, en su parte negativa, o aquello que quieras para ti, házselo tú a los demás. Pero nuestro Señor también legisló y dio esa ley a Moisés de los 10 mandamientos. Y nuestro Señor Jesucristo resumirá todo en el mandamiento nuevo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. El Señor, nuestro Señor, es el Señor del sábado y nos da su santa ley para que nosotros la cumplamos. En segundo lugar, el Señor quiere enseñarnos a saber que hay ciertas excepciones, ciertas circunstancias, y que tenemos que tener cierta compasión y misericordia según las circunstancias, según los momentos, según las personas, porque no todos estamos en el mismo lugar, no todos estamos en las mismas circunstancias, todos somos diferentes. Entonces, por eso el Señor recordará esa frase, quiero misericordia y no sacrificio. Esa misericordia que nos lleva a tener el corazón de Dios y la mirada de Dios sobre los demás, y no esa mirada de jueces intolerantes, intransigentes, que se dedican a criticar a los demás, a ver la paja del ojo ajeno, sin ser capaces de corregir y enmendarse. Pero el Señor nos llamará también a esa exquisitez en el cumplimiento de la ley, porque como Él mismo dirá, no ha venido a abolirla, sino a dar plenitud. Y Él mismo advierte sobre que quien se salte un punto o una coma de la ley, pues también Dios lo ignorará Él en el reino de los cielos. Hemos de prevenirnos hacia ciertas interpretaciones que a veces basadas en este Evangelio y en otros similares quieren presentarnos un catolicismo, una fe cristiana, vamos a decir libre, según a mí me parezca, según yo sienta. No, las cosas tienen una objetividad, la verdad, el bien, la ley de Dios, el Evangelio, y nosotros tenemos que someternos a ello.
no porque yo sienta, no porque a mí me apetezca. Eso es un criterio de verdad y de bondad, sino si eso se conforma al bien y a la verdad. Y si se conforma, lógicamente, puedo hacerlo, puedo pensarlo. La moral cristiana no es tanto una lista de cosas que puedo hacer y de cosas que no puedo hacer. Es muy típico que nos pregunten a los sacerdotes, a los consagrados, pero tú puedes hacer esto, pero tú puedes hacer esto otro, pero tú, como si tuviéramos, vamos a decir, un conjunto de prohibiciones y de cosas que sí podemos hacer. El criterio más de fondo en la religión cristiana, en la moral cristiana, es en el corazón. ¿Esto me ayuda a acercarme a Dios? ¿Esto me ayuda a ser mejor persona? ¿Esto me ayuda a cumplir con mis obligaciones? ¿Esto me lleva a ser, en ese sentido, a tener mayor plenitud? ¿O eso me lleva a alejarme de Dios, me lleva a ser mala persona, me lleva por caminos de perdición, etcétera, etcétera? Ahí radica los principios, porque Dios quiere nuestro bien y con él nuestra salvación.